Hola de nuevo, como ya os dije en el vídeo anterior, aquí os traigo un nuevo vídeo con la parte final del tema 2.1 del repaso de punteros, en la que os voy a explicar un ejercicio muy interesante sobre arrays de punteros. ¿Ok? Y con eso ya concluiremos el tema. Vamos con el vídeo. El último apartado de este tema de hoy. Y vamos a hablar de otro tipo de cosas bastante útiles en lenguaje. Los arrays de punteros. Bien, como su nombre indica, podemos en lenguaje C declarar un array cuyos elementos sean punteros. No sean datos, sino que cada elemento del array es un puntero que apuntará a algún dato que exista en la memoria. ¿Vale? Un array de punteros. ¿Cómo se declara un array de punteros? Pues igual que hemos declarado los arrays de datos, pero metiendo de por medio un asterisco antes del nombre del array que os inventáis, ¿vale? Antes del nombre del array que os inventáis, pues un asterisco. Eso significa que son punteros. Entre corchetes indicaréis cuántos elementos tiene ese array, cuántos punteros contiene. Y al principio de todo tenéis que indicar el tipo de dato al que estos punteros van a apuntar, porque todos los punteros de un array sirven o tienen que apuntar a un mismo tipo de dato. No se puede fabricar un array en el que un elemento sea apuntador, un puntero a un int, el siguiente sea un puntero a float, el siguiente sea puntero a doble. No. Todos los elementos de un mismo array tienen que apuntar a un mismo tipo. Ahora lo veremos con este ejemplo. Bien. De nuevo, sucede con este arrayeros lo que con todos los arrays. Y es que el nombre puro del array representa la dirección de comienzo, la dirección de memoria de comienzo del primero de los punteros de ese array. Bien, ¿para qué se suelen usar estos arrays de punteros? Pues fundamentalmente se usan, alguno de sus usos tales, es para manipular de forma cómoda un array de datos de 2 dimensiones, un array de filas por columnas, un array bidimensional. Pues se puede gobernar cómodamente con un array de punteros. Eso es lo que vamos a ver en este ejemplo 4 que tenemos aquí. Vamos con él. Muy bien. Veamos este ejemplo en lo que hace. Veo que en esta primera línea estamos declarando un array estático bidimensional de 5 filas por 4 columnas. Se llama A. Ved la manera en que el lenguaje C se declara un array de 2 dimensiones. Se dan 2 juegos de corchetes. El primero indica el número de filas, el segundo el número de columnas. Bien. Debajo veo un array de 5 punteros. Fijaros el asterisco aquí, ¿vale? Lo que significa que esto es un array de 5 elementos de tipo puntero a float. ¿Por qué a float? Porque los datos que va a gobernar son datos de tipo float. El array se llama P. Bueno, pues voy a pintar esto hasta aquí. ¿Vale? Vamos a pintar. 5 filas y 4 columnas. Aquí mismo lo voy a pintar. 5 filas y 4 columnas. Aquí está el array A. La primera fila es la de orden 0, 2, 3 y 4. Y con respecto a las columnas, la primera columna es la de orden 0, 1, 2 y 3. Todas estas cajitas son datos de tipo float, o sea que todas van 4 bytes como todos los floats. Y ahora
venía un puntero que se llamaba, perdón, un array de 5 punteros que se llama P. Vamos a pintarlo. Aquí. Pues para conseguir que este array de punteros sirva para manipular a este array de datos, que es nuestro objetivo, el array de punteros tiene que tener tantos elementos como filas tenga el array de datos. Si tenemos 5 filas, 5 punteros. Este array se llama P y el primer puntero se llama P sub 0, el segundo se llama P sub 1, van todos seguiditos en la memoria, como todo array. P sub 4. Como todos los punteros, cada una de estas cajitas ocupa 4 bytes, punteros de formato corto. Veis que hay punteros de formato largo de 8 bytes. Muy bien, así están las cosas. De momento nacen los dos arrays vacíos, llenos de basura en su interior. Veamos, y ahora esta es la conexión que hay que realizar, el array de punteros y el array de datos, para que el array de punteros sirva como manipulador del array de datos. Os lo pinto. Hay que conseguir que el puntero P0 apunte al primer elemento de la fila 0. El puntero P1 apunte al primer elemento de la fila 1. Y así en adelante. El puntero P2 apunte al primer elemento de la fila 2, el P3 a la 3, el P4 a la 4. Si conseguimos eso, ahora os diré qué sintaxis podemos usar para alcanzar estos elementos de envío. ¿Cómo consigo esas conexiones? Pues habría que hacer 4 instrucciones, ¿verdad? Habría que hacer 5 instrucciones. Así, haciéndolo a lo bruto, sin utilizar bucles, las 5 instrucciones tendrían que ser lo siguiente. Meten el puntero P0, la dirección D, ¿y cómo se llama este que hay aquí? Este elemento se llama A, sub fila 0, columna 0, A sub 0, 0, dirección de A, sub 0, sub 0, punto y coma. Con esto ya tendría hecha esta conexión. Correcto. Y el siguiente puntero necesitaría una instrucción que diría mete en P sub 1 la dirección de esta caja. Esta caja se llama A sub 1 sub 0. A sub 1 sub 0. Y ya tendría esta conexión establecida. Y así con todos los demás. P sub 2 igual a la dirección de A sub fila 2, columna 0, punto y coma. P3 igual a la dirección de A sub 3 sub 0 y finalmente P sub 4 igual a la dirección de A sub 4 sub 0. Y conseguiría lo que ando buscando, que son estas conexiones iniciales. Pero ahora bien, a poco que sepáis de bucles, veis que esto se puede automatizar dentro de un bucle. Aquí veo un índice creciente, lo voy a gobernar con mi variable y latina, que por cierto coincide con este mismo valor índice que hay aquí, la misma y latina. Así que para meter esto dentro de un bucle, me haría falta un bucle for i igual a 0, mientras i menor que 5, con i más, y con una instrucción que dijera p sub i igual a la dirección de a sub i sub 0. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues esta instrucción es la que tenéis aquí. Con este bucle, p sub i igual a la dirección de a sub i sub 0. ¿Correcto? Muy bien. Pero aquí hay algo interesante que conviene comentar. También serviría una instrucción como esta. P sub i igual a sub i. A ver, ¿cómo se come esto? Bueno, pues debéis de saber la siguiente verdad universal sobre los arrays de 2 dimensiones.
y es la siguiente. Si en un array de 2 dimensiones, como es este A, facilitáis solo la primera dimensión, como A sub I, la expresión A sub I es una dirección de memoria, justamente la de comienzo de la fila iésima. ¿Correcto? ¿Vale? A ver, el dibujo. Mirad, la expresión A sub 0, con doble T, es este dato. ¿Va? Pero la expresión A sub 0, sin un segundo corchete, es la dirección de memoria donde está ese dato, donde está el comienzo de la fila 0. Y A sub 1 es la dirección donde comienza la fila 1. Y A sub 2, la dirección donde comienza la fila 2. Eso es así en lenguaje C, con los arrays bidimensionales. Más bueno notables. Por eso, esta afirmación es correcta. También se diría esto. Aplicable a todo array de 2 dimensiones que vayáis a usar en el futuro. Esta posibilidad. Bueno, pues vale. Y al hacer, ¿qué he conseguido yo con esto? Con estas conexiones de estos punteros, pues he conseguido una posible doble sintaxis de acceso a todos estos elementos que hay. Por ejemplo, este primer elemento sabéis que se llama, esta primera caja, se llama A, primero la fila y luego la color, ¿verdad? Y de igual manera, este último elemento se llamará A, no, fila 4, columna 3. Y así con todos los demás. Bueno, eso usando el nombre A del array. Fácil. Pero ahora, gracias a que tengo estos punteros aquí conectados, tengo otra sintaxis alternativa. Este dato de aquí lo puedo llamar también P sub 0 sub 0. Y este otro lo puedo llamar P sub 4 sub 3. Como si fuera P el nombre puro del array. Le estoy pegando a P 2 corchetes por la derecha. Perfectamente aceptable. Y eso me permite, ya veis, manipular, gobernar este array, si quiero, con el array de punteros. Evidentemente, a ver, en este caso particular, este ejemplo, y dado que tengo acceso al nombre puro de mi array de datos, a la A, pues no me es esencial hacer uso del array de punteros. Puedo pasar de ello, porque tengo un acceso con la letra A. Pero habrá casos pronto, en las próximas lecciones, en los que voy a montar un array de 2 dimensiones en el que no tengo un nombre para el array de datos. Y lo único que voy a tener es este array de punteros asociado, conectado con él. Entonces, la única manera que tendría a mi alcance para acceder a mis datos será con la P, con el array de punteros, P y 2 corchetes. ¿Vale? Pues esa es una de las aplicaciones fundamentales de los arrays de punteros. A ver, voy a justificaros un poquito más esto. A lo mejor algunos no entendéis de dónde sale esta sintaxis. ¿Por qué esta cajita que hay aquí se llama P sub 4 sub 3? ¿Por qué es eso así? Pues os lo voy a explicar aquí. A ver. Mira, me voy a apoyar en este ejemplo que teníamos antes. ¿Recordáis que mediante un puntero simple puedo manipular cómodamente un array de datos de una dimensión? De manera que este primer elemento de este array, esto, se llama, o lo puedo llamar, este primero, PC sub 0, ¿verdad? La H es PC sub 0. La O es PC sub 1. La L es PC sub 2. Además, por supuesto, de K sub 0, K sub 1 y K sub 1, por supuesto. ¿Vale? Pero con un puntero puedo hacer esta cosa. Estáis conformes, ¿verdad? Bueno, pues mirad lo que tengo aquí. Ahora lo que tengo aquí es un puntero que no se llama PC. Se llama P sub 4, porque forma parte de este array. Y mirad, este puntero está apuntando al comienzo de esta fila que hay aquí.
de esta filita que hay aquí, de este array de una dimensión, que es esta fila. ¿Verdad? Bueno, pues desde el punto de vista de este puntero P4, este primer elemento se llamará P4 y le pego un sub 0 por la derecha. Este se llama P, que es el nombre de mi puntero. Y ahora un sub 0 por la derecha para acceder al dato. Es lo mismo que he hecho aquí antes con PC pegándole un sub 0. Y este segundo dato que hay aquí se llamará P4, que es el nombre de mi puntero que apunta aquí, y con un sub 1 a la derecha. Y este será P4 sub 2. Y este es P4, P sub 4 sub 3. ¿Veis eso? Lo mismo aplicable a todas y cada una de estas filas, porque yo tengo todos estos punteritos con estos nombres. De ahí viene la justificación de esta nueva sintaxis. Perfecto. Bueno, pues esto sirve como anticipo a otros hechos que vamos a ver en temas posteriores, donde vamos a usar un array de punteros para gobernar cómodamente un array de datos de 2 dimensiones. Bien, voy a dar por concluido este ejercicio aquí. Y ya para concluir este tema, vamos a ver un último ejemplo, este ejercicio 5, que es altamente interesante y muy práctico. Un poco largo, pero os lo voy a explicar despacito. Bien, se trata este interesante ejercicio de un pequeñito programa capaz de guardarnos en la memoria un conjunto de cadenas de caracteres. ¿Vale? Y en principio vamos a guardar esas cadenas de caracteres en un array de cadenas de caracteres que viene a ser un array bidimensional de datos de tipo char. Aquí está, ahora mismo lo pinto. El array se llama A, va a tener 10 filas en vertical y 40 columnas a lo ancho, con lo cual me va a permitir meter hasta 10 cadenas y cada cadena como máximo de 39 letras. ¿Vale? El ancho ahí lo he puesto más o menos escaso, lo he puesto pequeñito. Bien. Y lo que va a hacer este programa, con la ayuda de un array de punteros auxiliar en paralelo con el array de datos, con la misma estrategia que hemos seguido en el ejercicio anterior, este programa va a hacer lo siguiente. Va a cargar cadenas de caracteres desde el teclado, de momento guardándolas en un array de cadenas, un array bidimensional de tipo char, en este array que se llama A. Luego, vamos a proceder a hacer una ordenación alfabética ascendente de esos textos por el método de inserción, pero con la ayuda de un array de punteros asociado. De manera que no voy a cambiar de ubicación las cadenas que existen en el array de datos, sino que voy a hacer la ordenación jugando con los punteros. Ahora os lo explicaré mejor. ¿Vale? Y una vez hecha esa ordenación ascendente, podré imprimir por pantalla las cadenas de caracteres de dos posibles maneras. Una primera en el orden inicial desordenado en el que las introducimos por teclado, acudiendo al array de cadenas original, al array A. Pero luego voy a poder imprimir estas cadenas en perfecto orden ascendente alfabético, siguiendo el orden de los punteros que hay en el array de punteros. ¿De acuerdo? Un ejercicio interesante de ordenación de cadenas y de almacenamiento, de ordenación rápida con un array de punteros. Porque lo bueno que tiene también esta solución es la ordenación de las cadenas se va a realizar de forma mucho más rápida gracias a que estamos ordenando solo o cambiando de sitio solo punteros. Y no estaremos cambiando de sitio todas las cadenas de caracteres que pueden tener muchos textos en su interior. Venga, pues voy a empezar a pintar esto. Voy a empezar a pintar esto. Necesito un array de 10 filas y 40 columnas y un array de punteros de 10 filas. Voy con ello. A ver.
Este va a ser mi array de datos bidimensional de datos de tipo char. Estas son las filas. 10 filas por 40 columnas. Y aquí estarían todas las columnas. Imaginaros 40 ahí a lo ancho. Este array se llama A, de manera que esta es la fila 0, la 1, 4 puntos suspensivos hasta la 9. De 0 a 9 son las 10 filas que tenemos. En cuanto a las columnas, esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, puntos suspensivos hasta la 39. Vale, en total 40. Ese es nuestro array A. Y ahora queremos manipularlo con la ayuda de un array de punteros P. Tiene que tener este array tantos elementos o filas tenga nuestro array de datos bidimensional. Ahí está. El array se llama P, de manera que este primer puntero es el P sub 0, este segundo puntero es el P sub 1, sub 2, sub 3, y así en adelante, puntos suspensivos hasta P sub 9. Correcto. Cada una de estas cajitas es un solo byte, datos de tipo char. ¿No? Cada uno de estos punteros ocupa 4 bytes porque son punteros de formato core. Muy bien. Y ahora creo que lo que tengo que hacer, si pretendo que este array de punteros manipule este array de datos, es esa conexión que hemos dicho de partida de que cada puntero apunte a su fila correspondiente. ¿Vale? A ver, voy a mirar en el código fuente si hay algo que te lo voy a hacer antes. Ah, aquí está. Este es el bucle for que hemos visto en el ejercicio anterior, en el que colocamos en cada puntero P sub i la dirección de A sub i sub C. De partida, esa es la situación de partida. Así que esto es lo que vamos a hacer. El P sub 0 ahí, el P sub 1 a la primera fila, a la fila 1, el P sub 2 apunta a la fila de orden 2, y así en adelante, en paralelo. Y puntos suspensivos. Esta última, aquí. Bien. Veamos qué más hace este programa. Ahora nos vamos a meter con un bucle para introducir hasta 10 cadenas de caracteres. Podemos terminar de antemano antes, si queremos, pulsando Control D, marca de fin de fichero del teclado en Linux. Sabéis que en Windows sería Control Z. Y aquí nos metemos en un bucle. Por i igual a 0, mientras i menor que 10. Y dentro del bucle vamos a ir leyendo cadenas y guardándolas en nuestro array de datos. De momento las cadenas las tenemos que ir guardando aquí, una tras otra. Las cadenas las vamos a introducir por teclado desordenadas, en orden alfabético, en orden aleatorio. Ya nos encargaremos luego de ordenarlas ascendentes. Bueno, pues ¿cómo se puede hacer eso? Pues de muchas maneras. Me meto en mi bucle for, la latina, 10 vueltas, y dentro del bucle for pues voy a llamar a alguna función que me sirva para
leer una cadena desde el teclado y guardarla en memoria. Pues bueno, una solución sería acudir a la función getString, getS, función estándar de C, que hace que el programa se pare, te dé el control al teclado y permite que escribas una frase incluyendo espacios en blanco hasta que le des al Enter. Y en ese momento toda la frase que has tecleado se guarda en la cadena que le indiquéis como argumento de entrada. Bien, pues aquí, cuando i vale 0, le estoy suministrando a getString la expresión a sub 0. ¿Y qué es a sub 0? Ya os lo he explicado antes. Cuando en un array de 2 dimensiones facilito solo la primera, el resultado es la dirección de comienzo de esa fila iésima. En mi caso, con i valiendo 0, sería la dirección de la fila primera. Con lo cual, getString, cuando i vale 0, va a guardar el texto que yo tecleé justo en la dirección dada por la expresión a sub 0, aquí en la primera fila. ¿Vale? Luego, cuando el bucle avance y la i valga 1, en la siguiente vuelta de bucle, le estaré suministrando a la función getString la dirección de comienzo de la cadena a sub 1, con lo cual el texto que yo tecleo va a ir a parar aquí justo a partir del comienzo de la fila 1. Y cuando i latina valga 2, voy a estar metiendo la cadena guardándola en la fila 2. Y así en adelante. Eso es lo que se consigue con esa función getString. Y es que en este ejercicio podemos considerar que la expresión a sub i es el nombre de cada una de estas cadenas de caracteres. ¿Vale? Esta cadena de caracteres que tenemos aquí se llama, bueno, no lo puedo pintar. No quiero pintarlo ahí. Esta cadena se llama a sub 0, la cadena primera. La cadena segunda se llama a sub 1. La segunda, la tercera, a sub 2. Esos son los nombres de las cadenas, porque son las direcciones de comienzo de las mismas. ¿Correcto? Venga, sí. Total. Entonces, al llamar a getString, el programa se me para y me permite introducir un nombre. Voy a poner un nombre corto, por ejemplo, un nombre de persona. Sonia, por poner algo. Y aquí escribo lo que yo tecleo, Sonia viene a parar a esta primera fila, con un /0 finalizador. El resto que hay aquí, basura, no sé lo que hay. ¿Vale? Muy bien. ¿Y el resto de este if qué? ¿Para qué sirve? Bien. Pues esto sirve para detectar la pulsación de la tecla control D, fin de fichero del teclado. Y es que resulta que la función getString está diseñada para devolver como resultado hacia afuera un null cuando detecta el control D. Así que llamo a getString y si lo que me devuelve es igual que null, esta sentencia break me expulsa del bucle for y me lleva aquí a continuación de la llave del bucle for para que el programa continúe hacia abajo. Esa es la manera de detectar la pulsación control. Y con sucesivas vueltas de bucle voy a ir metiendo las sucesivas cadenas. También, como pone aquí, serviría como nombre de las cadenas que yo quiero imprimir, que yo quiero guardar. En lugar de a sub i, también podría haber servido p sub i. Porque, como bien sabéis, los punteros p sub i, estos, guardan justamente las mismas direcciones de comienzo de estas filas. Pueden ser considerados p sub i los nombres de estas cadenas de caracteres, que es lo que necesita la función getString para realizar su tarea. Lo mismo. A sub i es lo mismo que p sub i, son las mismas direcciones, debido a esta carga inicial de punteros que hemos hecho. Bien. Sin embargo, la función getString, muy cómoda de usar, eso sí, tiene múltiples problemas. El primero, que no
pone límite a la cantidad de caracteres que tecleáis. La función getString no sabe que estas cadenas miden 40 caracteres de ancho, no lo sabe. Entonces os puede permitir teclear no solamente 40, sino 400 letras. Y le dais al Enter. Bueno, pues getString tomaría esas 400 letras, ¿vale? Y empezaría a guardarlas en la primera fila, la desbordaría, se metería en la segunda, la desbordaría. De hecho, 400 son 10 por 40, pues rellenaría todo el array con el primer texto que había tecleado, todo llenito de letras. No os permitiría, bueno, a la siguiente vuelta de bucle, os permitiría meter cualquier otro texto, todo lo largo que quisierais, desde la fila 1. Produce overflow, permite el overflow, el desbordamiento de la cadena de caracteres, ¿vale? Y eso es un problema gordo. ¿Mm? Bien, ¿qué solución podemos buscar para evitar ese problema? Pues aquí abajo la tenéis. Otra solución mejor es no usar getString para leer la cadena de caracteres, sino usar scanf en modo %s. ¿Veis aquí el modo %s fundamental? Que es para leer una cadena de caracteres, ¿vale? Una cadena que se le pasa como nombre, cuya dirección se pasa aquí como argumento de entrada. Eso es igual que en getString. Sin embargo, aquí de por medio, scanf permite muchas opciones, son argumentos opcionales, ¿vale? Para delimitar su trabajo. Y es que resulta que un simple %s, con el scanf, efectivamente tampoco pone límite a la cantidad de caracteres que pongáis, pero si usáis %39s, esto lo voy a poner aquí debajo, un momento, que pusieron ese, %39s. Pues este 39 opcional le dice a scanf el número máximo de letras que puede tomar desde el teclado. ¿Por qué 39? Porque es 1 menos que 40, porque me hace falta un byte final donde colocar el /0, imprescindible como terminador de cadena. Bueno, pues esta solución, un scanf con este código, con este formato, me resuelve el problema del posible overflow que tiene getString. Sin embargo, esta solución sencilla de scanf presenta otro problema adicional, y es que este scanf no permite espacios en blanco, porque el espacio en blanco es un separador universal de datos para scanf. Y en cuanto pusieras un espacio en blanco, scanf interpretaría que se acabó el dato actual y que lo siguiente es otro dato. Bien, entonces esta solución no me permite introducir espacios en blanco, cosa que getString sí me permite. Esa es una bondad, una ventaja que tiene getString. getString acepta todas las letras que sean, incluidos espacios en blanco, y el único carácter terminador es el Enter, la tecla Enter. Bueno, pues ¿cómo arreglo scanf para conseguir que me acepte espacios en blanco? Pues aquí es donde hay que añadir esta porción dentro del scanf, que le indica a scanf que acepte todos los caracteres del teclado, todos, excepto, ¿qué significa eso? Excepto el /n, que es el carácter correspondiente a la tecla Enter, nueva línea. ¿Vale? Bueno, pues con esa añadidura, este scanf ya es bastante perfecto, porque pone el límite de 39 letras a lo que tecleéis y acepta espacios en blanco. ¿Correcto? Así que esta es la solución mejor que yo propondría, hacer uso de scanf. Pero ahora habría que hacer una pequeña modificación adicional. Y es que scanf está diseñado para devolver como resultado hacia afuera. Si detecta el famoso control D del teclado, devuelve ya no null, sino que devuelve la constante numérica EOF. Es una constante simbólica importante en el lenguaje C de valor interno -1. ¿Vale? Pues hay que conocer que scanf devuelve eso cuando pulsamos control D, de manera que este if sería si lo que devuelve scanf es igual a EOF, entonces break, sal del bucle porque estás pulsado control D.
¿vale? Es la solución alternativa a esta con getString, pero mejor, porque pone límite a la cantidad de letras dentro de esto. Así que de ahora en adelante mi propuesta es que uséis scanf de laboratorio para introducir cadenas de caracteres con el teclado. Y que nos olvidemos de getString, que aunque es muy cómoda de usar, pero tiene estos problemas. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a simular que doy 4 vueltas de este bucle. Voy a meter 4 cadenas de caracteres y bien con getString o bien con scanf las voy guardando en mi array de datos. ¿Vale? Y aquí en la segunda va a ser, lo que sea, Alberto. Alberto y el barra cero. Ahora vendría, yo qué sé, pues Daniel. Y barra cero. Y ahora venga, pues yo qué sé, Ana. Y barra cero. Introduzco 4 textos. Y ya al quinto ya me canso. Y aquí es donde ya, cuando I vale 4, pulso control D. ¿Vale? En pantalla aparecerá un simbolito, algo así como control D. Y tenéis que darle al enter. Control D y enter. Pues eso es interpretado como fin de ficheros del teclado y hace que la función scanf devuelva la EOF esta, a ver, no me lío, y hace que se produzca este query, ¿correcto? Muy bien. No he querido llegar hasta 10 cadenas, he llegado solo hasta 4. Bueno, pues esa información, el número de elementos que he conseguido introducir es crucial para el resto de mi programa, para poder hacer la ordenación de datos solo de las 4 filas que yo he introducido y no de la basura restante que queda en el resto del array. Por tanto, al terminar este bucle tengo que guardar, saber cuántas cadenas he conseguido introducir. ¿Y quién me dice eso? Pues justamente el valor de la variable i latina de este bucle, el último valor al que ha llegado la i latina. Fijaros en este ejemplo, el último valor al que llegó la i latina es 4. Cuando i latina valía 4 es cuando pulsé control D. Bueno, pues son justamente 4, como veis, las cadenas que yo tengo. Así que mi i latina, que es la que me gobierna este subíndice, me dice cuántas cadenas tengo. Esa información debo guardarla. Y la guardo en esta variable n, que tengo por aquí preparada, la había declarado hacia arriba, de manera que a partir de aquí sé que n es la cantidad de cadenas que he introducido. ¿Vale? Y n vale, en mi caso, 4. Voy a pintar por aquí mi variable n. Cuando termino la introducción de datos, n vale 4. Correcto. Y ahora llega aquí el truco para ordenar alfabéticamente estos. Bien. Una solución para la ordenación alfabética sería pretender cambiar de sitio todos estos textos. Por ejemplo, hacer que el texto completo Alberto, que es el primero alfabéticamente, ¿verdad? Alberto va antes que Ana. Sí. Pues hacer que este Alberto suba con todas sus letras, subirlo arriba, ¿vale? Hacer que este Ana se suba y se coloque como segunda posición. Luego vendría Daniel, que quedaría en su mismo sitio, y hacer que Sonia baje y se coloque aquí abajo de mí. Podríamos hacer una ordenación directamente sobre el array de datos. Solo que esa ordenación sería un poco lenta porque hay que desplazar mucha cantidad de bytes, muchas letras, moverlas para arriba y para abajo, según el algoritmo de ordenación que usemos. Y eso gasta tiempo. Bueno, pues hay otra alternativa más rápida. Lo hará más deprisa esa ordenación. Y es apoyarnos en este array de punteros asociado, el aquí en paralelo, y lo que vamos a hacer es cambiar de sitio los punteros
para que al final del proceso el puntero P0 termine apuntando a la primera letra, a la primera cadena por orden alfabético, es decir, P0 terminaría apuntando al B, ¿vale? Conseguir que el puntero P1 luego termine apuntando a Ana, que sería la segunda frase por orden alfabético, Ana. Conseguir que P2 apunte a Daniel, que sería el tercer texto por orden alfabético, y conseguir que P3 termine apuntando a Sonia, que sería la cuarta. Conseguiríamos tener los punteros ordenados siguiendo el orden alfabético de las cadenas. Y esta ordenación sería mucho más rápida porque el cambiar de sitio un puntero contra otro suele ser mucho más rápido que cambiar de sitio toda una frase que podría tener hasta 40 caracteres aquí, son 40 bytes a mover. Aquí son solamente 4 bytes a mover. Así que de esa manera ganamos tiempo en la ordenación ascendente. La desventaja es que si gastamos un poquito más de memoria, es porque hemos necesitado ubicar un array de punteros. ¿Vale? Gastamos un pelín más de memoria, pero ganamos en velocidad y a menudo es la velocidad de proceso lo que nos interesa en nuestros programas, que sean programas rápidos, cuanto más mejor. Imaginad que en lugar de tener una lista de 10 cadenas, tenemos una lista de 10.000 personas. ¿Vale? En lugar de ser 40 letras de anchos, son 200 porque queremos textos muy largos. Son 100 porque hay nombres muy largos. ¿Vale? Entonces ahí cuenta mucho la velocidad. Y esta solución con los punteros es más veloz. ¿Okay? Bueno, pues esta solución es la que voy a implementar en este ejemplo. Voy a ordenar los punteros en base a las informaciones a las que apuntan para que queden apuntando por orden alfabético. Y no voy a mover de sitio los datos en el array de datos. El array A va a quedar como está aquí, en el mismo orden en el que los he, digamos, en el mismo desorden en el que los he introducido. ¿Vale? De manera que cuando consiga terminar este proceso de ordenación de los punteros, para finalizar mi programa, podré imprimir los datos en dos modalidades. Primero, acudiendo al array de A en el mismo orden en el que fueron introducidos. Sonia, Alberto, Daniel y Ana. Pero también podré imprimir estos textos en orden ascendente alfabético, acudiendo a los punteros P sub I que tengo aquí. Y con eso conseguiré imprimir primero Alberto, luego Ana, luego Daniel y luego Sonia, porque los punteros van a estar ordenados siguiendo el orden alfabético de sus. ¿Ok? Es una solución interesante. Pero vamos a ver cómo se programa esto. Bien, pues aquí está el kit de la. Todo este bucle que tenéis aquí es la aplicación de uno de los algoritmos más conocidos de ordenación de arrays que existen. Es el método de inserción. Por cierto, es de los más rápidos. Es el segundo más rápido que hay. El primero más rápido es el Quicksort, que os enseñaré en el último tema de esta asignatura. Pero el método de inserción no está nada mal. Hace la ordenación bastante deprisa. Bien, creo que este método de inserción es el que os enseñaron en la asignatura de semestre primero. No lo voy a explicar aquí a fondo porque lo explico a fondo más adelante en otro tema posterior. Y además lo vuelvo a explicar en el tema 14, en el tema último de la asignatura. Bien, pues lo que quiero llamaros la atención aquí es que para ubicar y cambiar de sitio los punteros, lo que vamos a hacer es decidir cuándo un puntero es más grande que otro para hacer la ordenación, comparando con la función string_compare las cadenas apuntadas por los punteros. De manera que, por ejemplo aquí, voy a comparar el puntero P sub 0 con el P sub 1.
pero no los punteros en sí, sino las cadenas a las que apuntan. Mira, el P0 está apuntando a Sonia, ¿verdad? Y P1 está apuntando a Alberto. Pues desde el punto de vista alfabético están mal ordenados. Alberto tendría que ser el primero y Sonia por debajo, siguiendo el orden alfabético. ¿Vale? De manera que lo que voy a hacer es que este puntero P0 de Sonia baje en este array y este puntero P1 de Alberto suba. Los voy a intercambiar. De manera que Sonia va a ir bajando y Alberto va a ir subiendo. ¿Cómo comparar estos dos punteros para que se comparen según el orden alfabético de las cadenas a las que apuntan? Pues esa comparación se hace con la función string_compare. Esta es una función estándar de C que sirve para comparar dos cadenas de caracteres, ¿vale? Y me devuelve un número. String_compare devuelve menor que 0 si la primera cadena que le paso como argumento de entrada es alfabéticamente menor que la segunda. ¿Vale? Por el contrario, string_compare devolverá un número mayor que 0 si la primera cadena es mayor alfabéticamente que la segunda. Y finalmente, string_compare me devolverá un número igual que 0 si las dos cadenas son exactamente iguales alfabéticamente, considerando tanto mayúsculas como minúsculas, es decir, distinguiendo mayúsculas de minúsculas. Así es como trabaja esta función string_compare. Bueno, pues con su ayuda y aplicando el método de inserción, conseguiré reordenar los punteros de mi array de punteros. Y van a quedar de la siguiente manera. Al final de esa ordenación van a quedar así. Voy a ver si lo puedo pintar un poquito mejor. Un momento. Y al final del proceso de ordenación voy a haber estado moviendo estos punteros para arriba y para abajo, de manera que el puntero P0 apunte a la primera cadena alfabética de mi array de datos, Alberto. ¿Vale? P0 apunta a Alberto. P1 apuntará a la segunda cadena en orden alfabético, a Ana. Aquí. P2 a la tercera cadena en orden alfabético, que es Daniel. Vale, esto se queda como estaba. Y P3, último puntero, terminará apuntando a la última cadena por orden alfabético, que es Sonia. Así. ¿Veis? Este era nuestro objetivo, jugar con los punteros. Los datos se quedan como estaban, pero los punteros los hemos reordenado, siguiendo un orden alfabético de las cadenas a las que apuntan. ¿Vale? Muy bien, pues una vez que este algoritmo de inserción ha concluido, el array de punteros queda ordenado como os acabo de pintar, y ahora tengo a mi alcance en mi programa dos maneras de imprimir las cadenas de caracteres que tengo guardadas. Una, en el orden inicial. Las cadenas introducidas inicialmente son. ¿Y cómo consigo imprimirlas? Pues con un bucle for como este, sabiendo que tengo n elementos desde igual a 0 mientras y menor que n. N son 4 las que tengo en mi dibujo. Pues imprimo los datos acudiendo al array de datos. Así que primero imprimiré A sub 0, que es Sonia. Luego A sub 1, que es Alberto. Luego A sub 2, Daniel. A sub 3, Ana. ¿Vale? Porque estoy acudiendo a A. Sin embargo, si lo que quiero es imprimir las cadenas ordenadas alfabéticamente, con un mismo bucle desde igual a 0 hasta 4, pero ahora imprimiendo los datos apoyándome en los punteros P sub i, no en los datos, sino en el array de punteros. Así que la primera cadena que imprimiré es la apuntada por P sub 0. ¿Vale? Veis que el bucle va 0, 1, 2, 3. El primer puntero que imprimiré será
P sub 0. Y fijaros P sub 0 a qué cadena apunta. Alberto. Debéis aparecer primero en la cadena Alberto. Luego imprimiré P sub 1. Imprimiré Ana. Luego P sub 2. Imprimiré Daniel. Y luego P sub 3. Imprimiré Sonia. Y estaré imprimiendo los datos en orden alfabético ascendente, que era lo que buscábamos, entre otras. ¿Ok? Muy bien. Pues me parece interesante este ejercicio. Y lo único que queda es explicar a fondo el algoritmo de inserción, que prefiero hacerlo en la lección siguiente, en donde ordenaremos números mejor que cadenas de cálculo. Pero la idea será exactamente la misma. Bien, pues ya está. Bueno, pues hasta aquí llegó el tema de hoy de repaso de punteros segunda parte. Me queda un último tema de repaso de punteros que será en un siguiente vídeo. Os espero a todos en él. Hasta luego.